Este ya es un problema más conceptual, el 22, que dice, bueno, enumerar 5 tareas que puede realizar una capa. A ver, hagamos una lluvia de propuestas. ¿Qué tareas realizan las capas que hemos visto en el teórico? Y vayamos pensando en la pregunta que sigue, que es si puede haber solapamiento de estas tareas. ¿Qué tareas tiene una capa? Hay una cierta ambigüedad en el ejercicio, porque uno puede interpretarlo como 5 tareas que hacen todas las capas o tareas que hacen las capas del modelo híbrido que vamos a ver en la materia y Claro. cuáles tareas se hacen en qué capas y si hay tareas que se hacen en más de una capa. O sea, como que se Bien. lo puede interpretar de las dos formas. Es cierto, profe. Nos pongamos de acuerdo. Creo que la interpretación que estoy pidiendo acá es para una capa en particular. Perdón. Básicamente hagamos lo siguiente. Ignoremos ese 5 que está ahí y ustedes pónganme en el chat capa X, tarea Y. Las dos cosas me tienen que poner. Entonces, a ver lo que son es... Bueno, a ver, empiezo con Julián y después, ahí Joaquín dijo algo un poco más general, voy a volver después. Capa 3, fraccionar el mensaje. Muy bien, perfecto. Tenemos una tarea ahí de capa 3. Por ahí mejor mencionar los nombres de las capas, porque los números por ahí, si comenzaban en 0, si comenzaban en 1, generan confusión, digamos. Muy bien. Capa de red, ¿sí? Y fraccionar el paquete y capa de red enrutamiento, perfecto. Bien, Lola. ¿Qué más? Es fácil esta pregunta, chicos. Deberíamos sacarla con relativa velocidad. Capa de aplicación, interactuar con el usuario. Muy bien. Capas de red y transporte, transmitir el mensaje por la red. Bueno, transmitir el mensaje por la red es medio trucho este comentario porque todas las capas cumplen ese rol de alguna manera, ¿no? Así que especifiquemos un poco más qué es transmitir el mensaje por la red. Capa de transporte, comunicar de host a host. Bueno, yo lo que diría, para ser más específico, de host transmisor a host receptor, digamos, por ejemplo. Pero sí, me parece que está bien lo que está diciendo Marcos. Mejor decir de proceso de un host a otro proceso en otro host. Claro, exactamente. Es más preciso en la capa de transporte. Totalmente. Capa de red, control de congestión. Y ahí nos metemos en un tema medio turbio, ¿no? Porque hay otra capa que da control de congestión. A ver, ya que estamos. ¿Qué otra capa tiene un rol en el control de congestión? Transporte. Muy bien, perfecto. Fíjense que ya acá entramos en un terreno que tiene que ver más con esta segunda pregunta, ¿no? A ver, yo te lo expliqué en el video de la introducción. A ver quién puede escribir en el chat de manera muy resumida qué cosa hace la capa de red con la congestión y qué cosa hace la capa de transporte con la congestión, para ver si podemos ver un poco la diferencia, digamos, que hay acá. Piénsenlo bien, así queda bien resumido y se puede entender, porque no es fácil de comunicar eso. La capa de red elige la ruta que permite mejor flujo. Bien, va por ahí la mano. A ver si alguno más. No me acuerdo bien cuál hace cuál, pero haría control en el buffer del host receptor, mientras la otra en los buffers de los nodos intermedios. Bueno, más o menos. No de todo preciso, a ver si viene algo mejor. La capa de red trata de solucionar el problema nodo a nodo, digamos, se fija cuál es la mejor ruta. Bien, eso es cierto, pero bueno, es un poco parecido a lo que ya dijeron antes, que la capa de red hace enrutamiento. ¿Sería el enrutamiento de la capa de red? Bien, sí, tiene que ver con el enrutamiento. ¿Puede ser capa de red control de errores? No, Martín. Ahí ya te saco la tarjeta amarilla a vos porque la capa de red no hace control de errores. La capa de red se encarga de enrutar.
Los controles de errores se dividen en dos capas en realidad. La capa de enlace se encarga de hacer el control de error en lo que es salto a salto. Si hay un paquete que se corrompe, la capa de enlace salto a salto es responsable de recuperar. Y después la capa de transporte en una instancia superior, si hay un paquete que se corrompe en el medio o se pierde, por alguna otra razón que no sea de canal, esto también lo expliqué bien claro en el video, como por ejemplo la congestión, la capa de transporte se encarga de recuperar. Así que en caso, hay dos puntos de errores, que está, repito, capa de enlace, que son errores provocados por el ruido en el canal típicamente, o en la capa de transporte, que son errores provocados, o pérdidas provocadas, mejor dicho, por saturación de buffers intermedio por congestión. Cada capa ataca el problema de manera diferente. Bueno, no hay ninguno que me respondió satisfactoriamente a la pregunta, a pesar de que lo dije claramente en el video, y tengo evidencia, porque está el video, eso es lo bueno ahora, no es que tengo evidencia de que lo dije claramente y lo voy a volver a decir con mucho placer para que el que vea este video después. La capa de red, perdón, empecemos por el comienzo. ¿Qué es congestión? Congestión es la situación en la cual los nodos intermedios de un camino llegan a un punto en el cual las memorias o los buffers locales intermedios se llenan de paquetes en espera y se ven obligados a tener que eliminar paquetes, ya sea el nuevo que llega o alguno viejo que recibió, depende de la política, pero se empiezan a perder paquetes porque se me llenó la memoria. ¿Sí? Ese es el problema de congestión. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pues hay dos maneras de solucionarlo fundamentalmente. Una manera, que es la más intuitiva, es la que hace la capa de transporte, que es la siguiente. Dado ese camino extremo a extremo que yo tengo creado, tratar de hacer que el transmisor no transmita más datos del que es necesario para que no se pierdan. Lo digo de otra manera. Reduzco la velocidad de transmisión en el transmisor para que esos datos que van llegando a los routers intermedios que están saturados y no dan más, no se saturen. Básicamente se desaturen. Entonces la capa de transporte lo que hace es, dado un camino ya fijo, y acá es donde viene el enlace con lo que le voy a decir recién, dado un camino de router a router ya armado, lo que trato de hacer es que el transmisor me transmita al máximo posible sin saturar ninguno de los puntos intermedios. Eso hace la capa de transporte. Lo que hace la capa de red es definir ese camino, este extremo a extremo. Lo hace antes, ¿sí? Ese camino ya está definido antes y la capa de transporte se para arriba de ese camino. Entonces lo que hace la capa de red es tratar de identificar el camino que tiene menos congestión o que tiene más chance de congestionarse en principio. ¿Sí? Y ahora, una vez que la red decidió ese camino, la capa de transporte viene arriba y trata de que el transmisor no lo sature o lo use de la manera más justa posible. Una analogía muy trucha, pero que sin embargo puede servir para aclarar es, la capa de red es como que me trate de elegir el mejor camino para llegar a un destino de manera tal que pueda maximizar la velocidad de entrega. Es decir, me elige los cables que tienen más carriles libres para llegar a un destino determinado. ¿Sí? Podría cumplir ese rol la capa de red. Hay otras métricas que ya vamos a ver que cumplen un rol también, pero ese podría ser un criterio. Y una vez que la capa de red me encontró el camino más descongestionado, el camino más rápido, el camino por el cual puedo llegar mejor al destino, arriba de ese camino viene un usuario, por eso fíjense que está el tema de capas, ¿no? La capa de red está abajo, la capa de transporte está arriba, y ese usuario desde arriba dice, che, capa de red, ok, dado que vos ya me encontraste el mejor camino, yo voy a hacer lo mejor para usar ese camino, sin perder paquetes por congestión, y esto es lo que hace la capa de red, usando TCP, por ejemplo, ¿no? Donde yo mando, trato de mandar la velocidad de datos justa para la cual ningún punto intermedio se satura. Ese es el objetivo, digamos, de la capa de transporte. ¿Sí? Entonces, las dos capas tienen un rol en el tema de la congestión, que es tratar de mejorar problemas, o sea, evitar problemas de congestión. Los dos tienen un rol, pero la capa de red lo hace por medio de la definición de un camino salto a salto, la definición de una ruta, y la capa de transporte lo hace, dada una ruta ya fija, trato de no saturarla. Además, sí, hay un detallito más que los enrutadores también pueden participar. Por ejemplo, si se dan cuenta de que se está congestionando una línea, pueden avisar a los hosts de origen para que reduzcan la tasa de transferencia. O sea, que
que también pueden, además de elegir las rutas óptimas, en la capa de red, los enrutadores pueden tomar algunas medidas frente a congestión. Por ejemplo, avisar de la congestión en sus líneas, o por ejemplo, si ven que se está saturando una cola, avisar, digamos, que comenzar a desprenderse de carga antes de que se llene la cola y comience a perder paquetes, cosas por el estilo. O sea que, pero eso lo van a ver, son detalles adicionales que lo van a ver más adelante, digamos. Claro, ahí lo que está diciendo el profe es básicamente cómo lograr estos objetivos que yo planteé, básicamente. Lo importante ahora en este nivel de introducción es entender los objetivos, cómo lograrlos es un cómo, que lo vamos a ver más adelante. Hay muchas maneras de lograrlo. Cómo logramos la mejor ruta, cómo hacemos que no se congestione esa ruta. Bueno, son todos cómo y son estrategias, hay un montón de estrategias para lograrlo, hay unas mejores que otras, unas más caras que otras, bueno, hay un universo que vamos a explorar. Lo que importa a esta altura es esto que le dije recién. Es cuál es el rol de cada capa en este problema. Queremos ver el mapa general donde estamos parados y después vamos a ver los cómo. Bien, bueno. Estoy contento con las respuestas que hemos sacado hasta ahora. Bien. Avanzo un poco más.